ángel del Señor anunció a María. El 13 de mayo de 1981, San Juan Pablo II es herido gravemente en la plaza de San Pedro. Deberías haber muerto, le dijo a su asesino. Pero gracias a un milagro sobrevivió el atentado y desde ese día comenzó a experimentar más de cerca el don del sufrimiento, tal como él lo llamó el 29 de mayo de 1994. Luego de ser hospitalizado por una fractura de fémur, dijo: Quiero dar gracias por este don. He entendido que es un don necesario. El Papa tenía que estar ausente por 4 semanas, 4 domingos necesitaba sufrir. Esta sotana, que aquí se venera, es una reliquia insigne del día en que se creyó que el Papa moriría. Esta sangre que aquí quedó impregnada es testimonio perenne de su evangelio del sufrimiento, que enseñó con palabras y obras. Es por esto que aquí, en este lugar, siempre se ruega a Juan Pablo Magno la gracia de la sabiduría de la cruz, para poder entender el valor y el significado del sufrimiento, ya que cada sufrimiento era para él una lección viva que contenía un mensaje divino y una gran oportunidad para colaborar con la salvación de los hombres. Había entendido tan vivamente el valor infinito del sufrimiento sobrellevado pacientemente que lo consideraba el mejor modo de ayudar a la Iglesia. Lo decía con estas palabras: He escrito muchas encíclicas y muchas cartas apostólicas, pero me doy cuenta de que solo con el sufrimiento puedo ayudar a la humanidad del mejor modo posible. Debemos pensar en el valor del sufrimiento cargado y ofrecido con amor. Hace falta reparar, solía decir. Y estaba tan convencido de esto que no dudaba hacer las acostumbradas prácticas de penitencia corporal de la tradición de la Iglesia, completando así lo que falta a la pasión de Cristo. Esta ciencia del sufrimiento la aprendió especialmente aquí, en esta casa, donde vivía en el subsuelo junto a su padre durante la ocupación alemana. Fueron años de muchísimas pruebas y dificultades. La pobreza, el hambre, sus estudios de filología frustrados, el trabajo duro en la fábrica de Solvay y el temor de ser deportado a algún campo de concentración hicieron de este tiempo una gran lección en la escuela de sufrimiento para el joven Karol. Aquí encontró una noche a su padre muerto. Aquí, como él lo confesó, se sintió más solo que nunca. Aquí, luego de perder a su padre, se convirtió entonces en hijo de la cruz y la miró de frente. Hoy queremos encontrarnos aquí, en esta casa, junto al río Vístula, para hacer honor al Papa del Sufrimiento, quien enseñó al hombre contemporáneo la salvación que yace escondida en el dolor. Pidámosle hoy, en este último día de la novena, aprender a tomar la cruz de cada día, tal como nos lo pide nuestro Señor y nuestras constituciones. Vogliamo trasmettere, portare avanti questa verità divino-umana in terzo millennio. Vogliamo confessare che per la croce sua, figlia di Dio, accettando questa umiliazione, condanna destinata ai schiavi, accettando questa umiliazione, ha portato alla glorificazione, alla adorazione. Adoramus te, Christ, et benedicimus tibi.
quia per sanctam crucem tuam, redemissi mundum,